estamos acá a las 8:45. Este día el presidente Jimmy Morales ha solicitado la extensión del ciclo lectivo hasta noviembre, de ser posible, y trató de sensibilizar a los maestros sobre esta necesidad, todo ello en el marco de este Encuentro Nacional de Calidad Educativa y Tecnologías de la Información, dentro del cual también se ha firmado un convenio de cooperación, del cual nos van a hablar nuestros invitados en esta noche. Ellos son Gabriel Viguria, presidente de la Asociación de Empresarios por la Educación, y también bienvenido a Argueta, quien es analista en educación. Bienvenidos. Paola, hace la primera pregunta. Muchas gracias. Esta propuesta, o mejor dicho, solicitud que ha hecho el presidente, sobre todo a los maestros, de que le apoyen para que se cumplan con los 180 días del ciclo escolar, fue escuchada en un congreso de acceso a tecnología para los estudiantes. Yo quisiera saber, Gabriel, cómo se recibió esa sugerencia del presidente hoy en la mañana cuando se escuchó. ¿Se apoyó o se rechazó como primera reacción? Bueno, yo creo que se vio positivamente. El presidente aquí lo que está tratando de hacer es cómo cumplimos con los jóvenes de Guatemala, con la educación de los jóvenes, ¿verdad? Se han perdido un número importante ya de días de educación, y entonces la intención del presidente es ver cómo les vamos a reponer esos días, esa oportunidad que tienen para poder educarse, para adquirir las competencias que necesitan y que es un derecho que tienen, ¿verdad? Y que se ha perdido porque han faltado, no todos los maestros, pero sí hay un número importante que no han estado cumpliendo con las clases. Entonces lo vemos bastante positivo. Yo creo que fue tomado bastante positivo, por lo menos por la sociedad. El ciclo lectivo, pues, está establecido que tiene 180 días de clases. Eso es uno de los logros que se ha tenido recientemente. Sin embargo, en promedio, tomando en consideración los paros y demás, se dice que tiempo efectivo son 163 días. Bienvenido, me corregirá. Pero eso, comparado con el ciclo lectivo de otros países, ¿qué tan bien o tan mal estamos? Bueno, lo que hay que señalar es de que depende también de qué escuelas estamos hablando. Yo creo que en la actualidad el problema radica fundamentalmente en 5 departamentos: Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango, El Progreso y Baja Verapaz. En algunos departamentos hay 80% de maestros que han cumplido completamente y un 20% que no ha cumplido. Hay sistemas educativos que pueden llevar hasta 210 días de clase. Acá yo creo de que adicionalmente al día de clase hay que hablar que la calidad no depende totalmente de los días de clase. Y eso lo vemos cuando, por ejemplo, la evaluación de graduados, la muestra es del 75% del sector privado que cumple con más días de clases, y realmente los niveles son deplorables en términos de calidad. Yo creo que el sistema tiene que abordar en su conjunto el problema, y obviamente que es bien recibida la propuesta del señor presidente de los 180 días, pero yo creo que en cierto sentido va a ser muy difícil un cumplimiento, sobre todo cuando hay una tradición que el 31 de octubre ya no encuentra uno a maestros ni a directores en las escuelas, y esto va a ser bastante complicado. Yo creo que esto pasa por un acuerdo efectivo nacional, y esto también pasa por yo creo que las propias comunidades articulen un pacto con los propios maestros para poder llevar a cabo este. Usted menciona cifras interesantes, los 5 departamentos más afectados, y en qué porcentaje, ¿de dónde sale ese registro? Lo que pasa es de que uno, cuando va al interior de la República, efectivamente tiene el conocimiento de dónde hay problemas, y esto no es nuevo. Por ejemplo, en la administración pasada, en el 2014 aproximadamente, habían incluso mayor número de días de clase, y ustedes se recordarán que existieron manifestaciones apoyadas por el propio gobierno, particularmente a los 021, para poder presionar al Congreso con relación al presupuesto. Pero haciendo números, bienvenido, con 20 días hábiles más en noviembre se llegaría a esos 180 que nos faltó. Podría llegarse en algunos casos, porque digamos, hay algunos departamentos que es más crítico el asunto. Y yo lo que veo es que también tiene que haber una restitución del liderazgo del Ministerio de Educación, pero que también pasa por los liderazgos políticos.
porque digamos, esto no solo va en términos de interrupción del ciclo escolar, sino también de la propia política educacional. Lo primero que saltó hoy en las redes cuando el presidente hace esto era la duda de una reacción no en positivo, sino en negativo de algunos miembros del Magisterio Nacional. Digo algunos porque hay de todo, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que podría haber este acuerdo inclusive con el movimiento de los sindicatos del Ministerio de Salud para poder llegar a un acuerdo tanto en el número de días de clases, pero como bien decía Bienvenido Argueta, atarlo al tema de la calidad educativa? Y ahí viene después también otro tema, que es el de los salarios de los docentes. Estamos conscientes de que hay muchos docentes que ganan muy poco, pero mejorar ese salario debería pasar por el cumplimiento mínimo de las horas en el aula, porque algunos no cumplen con todas las horas, y también con una mejora en la calidad de esa docencia. ¿Cómo lo ve, licenciado Viguria? ¿Cree usted que habría esa posibilidad de generar ese acuerdo político? Bueno, no puedo hablar por el sindicato, pero sí creo que es importante que reflexionen al final. Mira que estamos aquí para servir a los jóvenes de nuestro país, son el futuro del país. Entonces no podemos jugar con la educación, con el derecho que tienen de poder educarse, de poder acceder al conocimiento. Y sí creo que está siendo correcto el presidente al buscar una forma en la que podamos restituir los días que se han perdido como mínimo, como bien mencionó aquí Bienvenido también. El tema de educación, de calidad en la educación va más allá que el número de clases. Estamos con unas deficiencias enormes, ¿verdad? Solo para informarles, por ejemplo, si consideramos que el número de graduandos ahorita que están saliendo, solo 8% pasan las pruebas de matemática y 24% las de lenguaje. Entonces les estamos fallando a estos jóvenes, aunque tengamos 220 días de clases, al final hay un problema de fondo más grande en la calidad educativa. Y después vamos a hablar del tema también de salarios y todo eso, pero es bien importante poner en la mesa la reflexión de que no estamos cumpliendo con la calidad educativa mínima que merecen nuestros jóvenes. En esos temas y en tecnología también, que ahí también correcto. Hay datos bien interesantes de cómo está nuestro rezago como país en términos de tecnologías en la infraestructura educativa. Así que con eso vamos a volver después de este corte, así como con sus comentarios en redes.